Demos un aplauso a José Leonardo Rincón de la Compañía de Jesús. Bueno, muy buenas tardes. Mis excusas por la demora. Ya sabemos por qué es la demora, porque es que aquí el Señor le da por leer todo el currículo y eso alarga demasiado. Muchas gracias, no, es por molestar. No, es que nos emocionamos tanto allá que resultamos, pues, o me emocioné mucho, quizás, y entonces se fue pasando el tiempo. Excúsenme porque sé que han hecho un esfuerzo especial para venir hasta ahora a esta conversación. Ustedes vieron ya el título, este es otro tema, estamos tratando muchos temas que tienen que ver en el fondo con el primero, marco que hablamos ayer de la calidad. Yo soy un convencido, les decía ayer, que la calidad de la educación no la dan ni los pergaminos de antigüedad que tenga la institución, ni los reconocimientos siquiera que se tengan de la misma, lo dan fundamentalmente las personas y personas que realmente convencidas hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de su ser, de esta propuesta, de este proyecto educativo. ¿Van a dejar esto abierto? No, porque nos daña aquí, necesito más bien que se apaguen estas luces. Más bien porque si no, no se ve la pantalla. Y entonces, ahí, ¿sí se ve mejor? Bueno, si se cierra es problema. O sea, no. Ya, solamente es para salir, pero digo, no hay problema, quiero decir, pero, o sea, si están muy aburridos, pues, no importa que pasan por encima mío y se van. Bueno, entonces, excúsenme, 3, 2, 1, ahora sí. Les decía entonces que más importante que toda una tradición, que unos pergaminos sobre esa tradición, que los mismos reconocimientos, que los títulos, es la calidad de las personas que trabajan en la institución las que hacen que efectivamente esa institución sea reconocida como una institución de calidad. Esta conferencia tiene también su origen. Yo les he contado un poquito los orígenes de estas conferencias. Esta conferencia se origina en una invitación que me hace una editorial española, SM, para que con ese tema trabaje con educadores en Querétaro, en México. Hicieron una convocatoria a educadores mexicanos, yo me imagino que de Torreón estuvieron algunos en ese evento, no de ustedes, pero seguramente de otros colegios de aquí. Luego me piden que la repita en Perú y en Colombia mismo, en Cartagena, y yo después la repito en todas las federaciones de colegios católicos que hay en Colombia, y esa es la razón, pues, por qué el origen de esa conferencia, una conferencia que pretende ser dirigida a ustedes como educadores maestros y que no pretende, en principio, teorizar sobre ese educador que queremos. No voy a hablar de un perfil del maestro, porque pues hay muchas publicaciones sobre eso, las estuve viendo, la verdad no me entusiasmaron, y más bien yo decidí hablar desde la propia experiencia. En ese momento yo estaba cumpliendo 30 años de educador, y entonces yo me respondí la pregunta: ¿cuál es el educador que yo quisiera tener si yo fuera rector de una institución en mi colegio o en la universidad? Y esos fueron los puntos que aquí quise, dijéramos, condensar, sintetizar. Podrían ser más, podrían ser menos. Es un poco arbitrario, ¿verdad? Es desde mi experiencia. Los puse no en orden, excepto el primero, que me parece fundamental. Los otros no están en orden. Son 6 características que yo le coloco a un educador que son imprescindibles. La primera, por supuesto, la primera. Las demás, pues póngase en el orden que quieran. Pero así lo hice, más desde la experiencia. Entonces aquí les voy a hablar desde la experiencia y como colega de ustedes, ¿sí?
como un colega educador que les habla a otros educadores, desde ese trabajo que he tenido por tantos años en este mundo de la educación. Entonces, parto de una historia de esas que llegan por internet, que a veces nos saturan y nos cansan, llegan muchas cosas muy superficiales, muy tontas, pero de pronto llegan cosas interesantes. Esta es la historia de un empleado que trabajaba en una planta empacadora de carne, en un frigorífico, diríamos, de Noruega, allá en esos países nórdicos. Un día, terminado su horario de trabajo, se va a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo, tan de malas que entra el hombre al refrigerador y se le cierra la puerta. Imagínense la angustia del hombre quedarse atrapado en ese refrigerador. Comienza a golpear la puerta, a gritar, pero nadie le escucha. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo iba de salida, ya era la hora de salida, ya todos se habían ido de la empresa, y entonces pues era casi imposible escucharlo, además porque esos frigoríficos, como nuestras neveras, son gruesos, entonces pues menos todavía. Continúa la historia, que llevaba 5 horas en el refrigerador, ya al borde de la muerte, con hipotermia, el hombre desesperado, y de repente se abre la puerta y aparece el guardia de seguridad, el velador, el celador, entra, lo rescata. Dijéramos, esa es la historia. Es una historia que ustedes dicen, bueno, vamos a hablar del educador maestro. ¿Qué tiene que ver un frigorífico en esto? O sea, ¿a cuento de qué nos trae esa historia? Eso no tiene nada que ver con educación, dirán otros. Y lo pongo aquí como contexto para introducir esta charla. A ver si tiene o no tiene nada que ver. Continúa la historia. Al otro día le preguntan al guardia, ¿a qué se debe que se le ocurrió abrir esa puerta si no es parte de su rutina de trabajo? Como quien dice, ¿usted qué se ha metido allá? Usted debería estar en el primer piso. ¿Qué hace allá usted en el tercer piso metido en los refrigeradores? ¿A cuento de qué? Lo querían agarrar. Pues muchas gracias por salvarle la vida al trabajador. Pero ¿qué se ha metido usted allá? Eso no es parte de su oficio. A usted no le pagamos para ser un celador, un vigilante de las neveras, sino estar abajo. Y mire lo que responde. Llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero él es el único que me saluda en la mañana y el único que se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me tratan como si fuera invisible. Esa mañana me dijo hola a la entrada, pero nunca escuché eso hasta mañana. Y yo espero por ese hola, buenos días, todos los días, y ese hasta mañana al finalizar la jornada. Sabiendo que todavía no se había despedido de mí, pensé que debía estar en algún lugar del edificio. Y por eso lo busqué y lo encontré. O sea, le salvé la vida. Repito, ¿tendrá que ver esta historia con educación? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con educación esta historia? Porque el Señor lo saludaba, era muy decente, había estudiado urbanidad y entonces le enseñaron los buenos modales, se despide, hasta luego, saluda, buenos días. ¿Será por eso que era educado? A ver, tiene que ver con nuestra misión, esta historia, y mucho, así sea de una planta empacadora de carnes, de un frigorífico. Y tiene que ver por la responsabilidad de nuestros actos, Todos los días nosotros estamos frente a un grupo de estudiantes, en el colegio, en la universidad. Todos los días. Eso hace parte de nuestra rutina de trabajo. Nosotros tenemos, ustedes tienen seguramente muchos estudiantes bajo su responsabilidad. ¿Qué sé yo? ¿25 en un aula? ¿30? Bueno, pero no solamente un grupo, seguramente tienen varios grupos, entonces de pronto pueden ser 100 estudiantes, qué sé yo cuántos.
a lo mejor tienen todo una división, todo un grado, o tienen todo el colegio. En el caso de la universidad, varios grupos de varios semestres, qué sé yo, están allí. Para nosotros, dar una clase es parte de nuestra rutina, es parte de nuestro trabajo. Eso es de todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en esa inercia de ese trabajo ya de tantos años, pues los alumnos pues son un grupo, es un montón. La mirada que se tiene suele ser distinta. Por ejemplo, yo ahorita veo este grupo numeroso de educadores de nuestras instituciones educativas, pero no los conozco. Perdonen que se los diga, pues es un montón de personas, así las veo, un montón. No sé quién es cada uno, no sé cómo se llaman, no sé su historia. Ustedes, en cambio, de para acá tienen otra mirada. El único que está parado frente a ustedes en este momento y les está hablando soy yo. Y ya conocen algo de mi vida porque este señor se la pasa predicándola por todo lado. Bueno, entonces conocen ya de mi vida, conocen bastante por lo menos. Es distinto la perspectiva, distinta. Uno hace y dice muchas cosas todos los días en el aula y a veces no mide las consecuencias, la trascendencia de lo que hace. No mide, no dimensiona suficientemente esa tamaña responsabilidad. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga como educador, esos muchachos, esos jóvenes, esos niños, lo están viendo, lo están observando, están tomando nota. Son como esponjas que están asimilando todo eso. Entonces los gestos que yo tenga tendrán mayor o menor trascendencia en esa medida también en que yo sea consciente de lo que yo estoy haciendo. Porque es que un gesto que yo pueda tener con un estudiante, para ese estudiante puede ser muy significativo. Miren, este señor que llegaba a la planta de trabajo, pues, hola, buenos días, ¿cómo estás? Imagínense él que iba a saber que era el único que saludaba. No lo sabía. El celador sí se daba cuenta, porque era el único para quien él era el importante, el único que lo trataba como persona. Los otros lo hacían sentir como un escaparate, como una silla, como una mesa, como una mata. Él lo hacía sentir persona, lo saludaba todos los días y se despedía. Y eran 350 las que trabajaban en esa fábrica. Y ninguno le daba la importancia que él merecía. Entonces, un gesto que uno tenga con un estudiante, aparentemente por más insignificante que sea, para uno puede ser el gesto de rutina, para él es único. Carlos, por favor, siéntate bien. Carlos, él sabe mi nombre. Miércoles. O sea, él sabe quién soy yo. Lorena, ¿cómo siguió tu mamá? Supe que estaba en la clínica, que estaba enferma. Sabe de mi mamá. Sabe que está enferma. Se preocupa por ella. Ese gesto es supremamente importante. Una palmada en la espalda. Un gesto de cariño, de afecto. Para ese estudiante, de parte de su profesor, resulta significativo, resulta impactante, resulta muy importante. Yo esto se lo decía, por ejemplo, a los trabajadores del colegio donde estaba o de la universidad, siempre les digo que también son ellos educadores, porque educador no solamente somos nosotros los que estamos frente a una pizarra, ante un tablero con tiza, con marcador, escribiendo allí las cosas, hablando, dando cátedra. Educadores también son todos los que trabajan
en la universidad o en un colegio. El de los jardines. Estos señores que trabajan en los medios de comunicación, la señora que barre o limpia los baños, el conductor del bus escolar, también ellos son educadores. Y eso que ellos hacen es de suma importancia y de suma trascendencia. Para ellos puede ser la rutina. Por ejemplo, yo le decía a la del teléfono, mira, yo te comprendo, para ti es la llamada 86, ya estás hasta aquí de llamadas. Entonces ya comienzan a contestar hasta como de mala gana, ¿no? O como cansados, ¿cierto? Como con pereza. Eso se nota. Eso lo percibe ese beneficiario de nuestro servicio educativo. Se da cuenta. Entonces, para usted es la llamada 86. Para esa persona que llama, ese padre de familia, esa persona que quiere indagar sobre el colegio, sobre la universidad, es la primera llamada. Es la única llamada que ha hecho. Es definitiva. Entonces, por favor, trátela bien. Hágala sentir bien. Usted ya está harta, está cansada de tantas llamadas, pero esa persona es la primera vez que entra en contacto con la institución. Entonces está esperando de usted la mejor atención. Cuidado, cuidado. Usted, señor, que conduce un bus, un autobús y lleva a los estudiantes a sus casas, ¿usted cree que simplemente es manejar el bus e irlos dejando en cada casa? No, señor. No, señor. Los niños lo están viendo a usted porque usted es el adulto. Los jóvenes lo están mirando a usted porque usted es el adulto. A ver, ese señor corre mucho. Ese señor se pasó el semáforo en rojo. Ese señor hizo un giro prohibido. O ese señor respeta las normas de tránsito. Ese señor cuando frena, frena suave. No, ese señor frena como llevando ganado. Ese señor cuando recibe un estudiante, lo saluda y espera que se siente y arranca el bus. O ese señor no le importa, llega otro estudiante, ni buenos días ni buenas tardes, o saluda al niño y él no le responde. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Miren el impacto que causó en estos días en las redes sociales el niño que se va corriendo a saludar a Messi y Messi sigue derecho y le cayeron al Messi porque dijeron qué tipo tan miserable, dejó al niño con la ilusión. A lo mejor no lo vio, pero es para decir, para ese niño es su héroe, es su figura, quiero saludarlo. Para el otro es uno de 1.200.000 admiradores que tiene, pues es uno más, que importa que lo salude, que no lo salude. Concluyo, es para decir simplemente, lo que nosotros hacemos todos los días tiene un impacto sustancial en la vida de esos jóvenes, de esos estudiantes que nos han confiado. Entonces, a esa importancia de lo que hacemos, a esa trascendencia de nuestra misión, quiero aludir pues en esta conferencia. Y el primer punto que les dije que es imprescindible para nosotros como educadores es este primero, que se llama vocación. ¿Vocación yo? Padre, vocación allá el padre Luis Manrique, vocación el padre Héctor Acuña, vocación el padre, entonces comienzan a ser los otros. Eso es vocación. Eso sí, el padre Roberto. Bueno, usted, la madre superior allá del convento, esos son los que tienen vocación. ¿Yo vocación? Sí, vocación. Vocación. También usted como educador. ¿De dónde viene la palabra vocación? Del latín, la palabra es una palabra latina, vocare, que significa llamar. Y a esto quiero apelar a sus conciencias de educadores. Ustedes están aquí, respondan honestamente, pero en su corazón, no me van a responder aquí en público. A ver, ustedes están aquí por vocación, o sea, por vocación, es decir, porque ustedes un día sintieron ese llamado a realizarse profesionalmente
en esto. Porque no es lo mismo vocación que profesión. Vocación es que yo me siento llamado a esto, es decir, que esto me encarreta, que esto me gusta, que esto me apasiona, que esto me hace vibrar, que esto me realiza a mí como ser humano. O sea, yo soy feliz en esto. Yo me metí en este cuento porque realmente siento que esta es mi vida. Si ustedes algún día sintieron eso y por eso se hicieron educadores, entonces dijéramos, ustedes tienen vocación. O si ustedes sintieron un día eso, de pronto se les ha ido apagando, se han ido desmotivando, se han ido cansando, pero algún día lo sintieron, algún día se sintieron llamados a esto, entonces diríamos, ustedes tienen vocación. Decíamos, no es lo mismo que profesión. Mucha gente estudia y obtiene un título en una disciplina, en un ámbito del saber, tiene el cartón que se le da a la universidad, que lo acredita como profesional en esa disciplina, pero no tiene gusto en eso que hace. ¿Cuántos profesionales graduados de tantas universidades que no ejercen eso que estudiaron? Que no gustan de eso que estudiaron, no vibran con eso que estudiaron. Hay montones, los conozco. Por ejemplo, hay médicos que son médicos, son profesionales de la medicina, pero lo tratan al paciente como tratando animalitos, tal vez como veterinarios serían mejor. ¿Qué diferencia uno siente el médico que lo trata a uno como persona, que lo hace sentir bien, que le dedica tiempo, que lo escucha, que le hace bien los exámenes, que se preocupa por uno? Diríamos, eso es un médico que tiene vocación. Hay otros que son como despachando, como peluqueando bobos, rapidito, ¿cierto? Y no lo atienden a uno, no lo tratan bien. Entonces uno se siente como maltratado. Ese será muy profesional de la medicina, pero no tiene vocación. Como el abogado, como el cura también. Tantos curas que están por ahí y celebran la misa, pues como una misa más, como bla, 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 como loritos, ahí como marionetas, pero no sienten eso, no vibran por eso, no les gusta eso. Entonces diríamos, sí, son profesionales del asunto, pero realidad, vocación no tienen. Yo me encuentro desafortunadamente con muchos educadores que son profesionales de la educación porque son licenciados, son maestros, incluso son doctorados, saben mucho de pedagogía, saben mucho de metodología, saben mucho de didáctica, pero no tienen vocación. Hay muchos que están en esto por accidente. Hay muchos que han llegado a esto porque toca, porque no hubo más. Allá en Colombia, muchos educadores han resultado metidos en el mundo de la educación porque vieron frustradas sus aspiraciones a otras carreras. Querían estudiar medicina, querían estudiar ingeniería, querían estudiar derecho. No les alcanzó el puntaje en la prueba de estado, no les alcanzó el puntaje en la universidad al entrar, y desafortunadamente la carrera menos exigente, la de menos puntaje, la donde pueden acceder todos, es pedagogía. Entonces se metieron allá y resultaron profesionales de ese asunto, y ahí están ejerciendo algo que nunca quisieron ser, que les tocó ser. Allá en Colombia, hablo ya de mi país y me excusan, pero es que no puedo poner el ejemplo acá porque no me consta, pero allá en Colombia hay una discusión muy fuerte en los educadores públicos, en el sindicato de educadores públicos, y la pelea con el Ministerio de Educación es ¿por qué dejan enseñar o por qué dejan ser profesores en colegios y universidades a profesionales que no tienen ni idea de educación? Entonces, por ejemplo, un ingeniero civil, vamos a hablar de un caso, un ingeniero civil se quedó desempleado
porque la firma constructora quebró. Y entonces, pues el hombre es un duro en matemáticas, pero no tiene empleo como ingeniero. Entonces, ¿qué hace? Se busca un empleo en un colegio como profesor de matemáticas. Y resulta siendo profesor de matemáticas, enseñando matemáticas, sin tener idea, repito, de metodología, de pedagogía, de didáctica. Entonces, son esos profesores que saben mucho, pero no saben enseñar. Y así pasa con muchos profesionales, que son de profesionales en su disciplina y de pronto resultan metidos dando clase sin tener idea del asunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues resultan siendo un fracaso. Entonces, diríamos que hay profesionales por vocación, con B larga, no fue que me equivoqué digitando, sino que es por vocación, o sea, para poder subsistir, para poder sobrevivir, que yo soy educador, y obviamente hay educadores por vocación, que se sienten llamados, pero son muy distintos, muy distintos. Yo creo, mis queridos amigos, que en el mundo hay, esa es la cifra, redondeada por supuesto, de 50 millones de educadores. Y yo me atrevería a decir que esos 50 millones de educadores, de personas que están educando formalmente, oficialmente, 45 millones son docentes. Pónganle 4.500.000 profesores. Y así exagerando, pónganle 500.000 maestros en todo el mundo. Ustedes dicen, padre, pero usted está haciendo ahí una diferenciación, una distinción entre tres palabras que ordinariamente utilizamos indistintamente. O sea, a veces nosotros nos referimos al cuerpo docente y hablamos de los docentes, ¿cierto? A veces hablamos de los profesores, a veces hablamos de los maestros. Yo los distingo, yo los diferencio. Desde su misma etimología los diferencio. No son lo mismo. No son lo mismo. Y miren las proporciones. Puse 45 millones en el mundo, de esos 50 docentes. ¿Qué son los docentes? ¿Quiénes son los docentes? Los docentes son los que ejercen obviamente la docencia. Ejercemos la docencia. Es decir, ¿qué es la docencia? Es el arte de enseñar. Es el arte de transmitir unas informaciones, unos datos, unos conocimientos. Ese es un docente. Se restringe solamente a eso, a transmitir esas informaciones, esos conocimientos. Yo creo que la mayoría de nuestros educadores son docentes. Se contentan simplemente con cumplir con su clase, con transmitir esas informaciones y esos conocimientos, esos datos. Son docentes, ejercen la docencia, se quedan ahí, no se les puede pedir más. A mí me contrataron fue para ser profesor de matemáticas, no me pidan más. Que hay, que el colegio, que la universidad está organizando una cosa de ignacianidad. Eso no me interesa. Yo soy docente de matemáticas. A mí no me enseñaron, aquí no vine yo a esta institución a cuestiones de esas de curas. No me interesa. Ese es un docente. Se restringe simplemente a lo suyo, no quiere saber nada de más. Que usted, señorita, está con dolor de estómago, gravísimo, casi se muere. Problema suyo, señorita. Mañana usted me tiene que traer la tarea, punto. A usted se le murió la abuelita. Problema suyo. Si quiere vaya, entiérrela, pero no sé. Aquí mañana usted viene a clase. Les importa un bledo las personas. ¿Cómo es que te llamas? Ya es como el tercer año que trabajamos en clase, ¿no? Pero ¿cómo es que te llamas? O sea, nunca se preocupó por conocer siquiera el nombre de su estudiante.
Su estudiante es un código, es un número más, eso es alguien más del montón, es un bulto. Eso es un docente. Desafortunadamente, abundan los docentes. Pero dije yo, para consolación, que hay 4.500.000 profesores. Bueno, ojalá estemos ahí. 4.500.000, ojalá. Bueno, estos profesores, ¿quiénes son? ¿Quién es el profesor? A ver, el profesor, paz y amor. El profesor es un docente. Ah, ¿cómo así? Sí, es un docente. Porque claro, también enseña o no. ¿Ustedes son docentes? A ver, ¿sí o no? Sí, no tengan pena en decir que sí. Claro, son docentes. Pero esperen un momentico, tranquilos, no los estoy insultando. Docentes. Todos somos docentes. ¿Por qué? Porque enseñamos, damos clase, transmitimos informaciones, conocimientos. Muy bien. ¿Qué pasa con el profesor? El profesor es un docente que da un paso adelante más allá. ¿Sí? Va más allá del docente. El profesor, como su nombre lo dice, profesa un conocimiento idóneo de eso que enseña. O sea, es una persona competente, cualificada, sabe lo que está enseñando, pero no solamente es idóneo en su materia, o sea, es un gran profesional de eso que enseña, es un gran profesor de matemáticas, es un gran profesor de biología, es un gran profesor de literatura. Oigan pues la diferencia, el plus. El profesor, además de ser idóneo, no solamente sabe, sino que es un apasionado, le gusta eso que enseña. Ese es un profesor. Profesor, profesa un conocimiento, pero profesa un profundo afecto también por eso que enseña. Son menos. Y la prueba, ¿saben cómo está? En sus estudiantes. Pregúntenle a sus estudiantes si cuando van a sus clases van con gusto. ¿Van con gusto? ¿O preferirían más bien que les diera a ustedes un infarto, una diarrea, algo así? Mejor que no vayan, mejor que den libre ese día, ¿cierto? Mejor que se inventen una fiesta en el colegio y cancelen la clase, o en la universidad, que haya reunión de profesores y entonces los llamaron y ¡ay! Siquiera no hubo clase. Si esa es la reacción de sus estudiantes frente a lo que ustedes enseñan, excúsenme, entonces ustedes son docentes. Pero si el estudiante dice, ay no, pero ¿cómo nos van a quitar esa clase? No, profe, ¿y cuándo la podemos reemplazar? ¿O cuándo venimos? ¿O cambian? O sea, si les gusta eso que ustedes enseñan, quiere decir que ustedes ya lograron cautivarlos, lograron seducirlos por eso. Por eso son menos los profesores. Porque no todo el mundo sabe y sabe enseñar y sabe contagiar eso que sabe. Si a mí me preguntaran, por ejemplo, cómo se llamaba su profesor o profesora de geografía en tercero de primaria, no me acuerdo. Hola, pero estuvieron un año. ¿No se acuerda? No me acuerdo. ¿Era hombre? ¿Era mujer? No me acuerdo. Es verdad que ya estoy canoso, que estoy viejo. No es amnesia. Por lo pronto no es amnesia. Pero no me acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona pasó por mi vida sin tocarla ni mancharla. No fue impactante. Fue un profesor del montón. Perdón, un docente del montón. No fue profesora, que no me acuerdo. O profesor, no me acuerdo.
Ay, José Leonardo, qué mal te vemos, qué mala memoria. ¿Tú te acordarías, por ejemplo, de quién fue tu profesor o profesora? Te damos otra oportunidad, a ver. Eh, de historia, en quinto de primaria, ¿te acuerdas? Claro, claro que me acuerdo. Era profesora. Ileana Cifuentes se llamaba. Me acuerdo de ella. Era como de unos 40 y tantos años tendría. Ah, esta señora. Qué clases tan interesantes. Nunca se me olvidan. Nos sentaba en un círculo, en un semicírculo, y nos comenzaba a narrar la gesta de la Libertadora. Me acuerdo mucho. En esa época no había Videobeam, cañones de estos. No había History Channel. No había esos canales, no había nada de esas cosas, no había ni siquiera filminas, diapositivas. No me van a decir que estoy viejo. Pero es que eso ha evolucionado muy rápido. En todo caso, el caso es que no había eso. Esta señora solamente hablaba, nos narraba, nos contaba aquello. Y me acuerdo todos los detalles de Simón Bolívar allá en los llanos orientales de Colombia y cómo subió y atravesó la cordillera y en el páramo de Pisba se le murieron sus soldados y cómo llegó allá al valle de Sogamoso y desde una piedra dirigió esa última batalla definitiva para obtener la libertad de España. Eran unos 14 zarrapastrosos lanceros que venían del llano y se enfrentaron a 700 españoles en esa planicie, en ese pantano, y los vencieron. Al general Barreiro, que comandaba desde la casa de las Tres Ventanas allá. Bueno, no les voy a narrar esa historia, pero ustedes dicen, oiga, y este señor ya viejito, y se acuerda de los detalles. José María Barreiro, el general español, la casa de las Tres Ventanas, la piedra, el pantano, el número. Eso fue el 24 de julio de 1810, un día antes del cumpleaños de Bolívar, que cumplió el 25. Me acuerdo de las fechas, todo. ¿Por qué? Me apasioné yo por la historia, porque tuve una profesora que sabía de historia y que lo entusiasmaba a uno por esa materia. Y les voy a hacer una confesión. Excúsenme los profesores de ingeniería aquí presentes. Ustedes saben por qué he odiado yo las matemáticas. Porque he sido una cruel víctima de esos profesores perversos, sádicos, malos. Me hicieron cogerle rabia a las matemáticas. Llegaban caminando así culifruncidos. Llegaban al salón. ¿Cuántos son aquí? 40. Bien, si pasan 5, este es un buen salón. Rincón, al tablero. Resuelva esta ecuación. Ta. Y claro, Rincón, que odiaba las matemáticas porque había tenido unos docentes terribles, pues no resolvía la ecuación. Llegaba un momento en que se tupía, se trancaba, se embotaba, no sabía responder. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sigue con el ejercicio? Profe, es que no sé aquí cómo se saca esta. A ver, ¿usted cómo llegó a este curso? ¿Le regalaron el año? Profe, es que de verdad no sé. ¡Burro! Siéntese. No le faltan sino las orejas largas y peludas. Me hacía sentir así. Entonces Rincón en matemáticas era malo. Y así estuve hasta noveno.
ya finalizando el bachillerato. Y de pronto nos dicen que el profesor de matemáticas que vamos a tener es nuevo, es un moreno, Premio Nacional de Física. ¡Oh! Si aquellos que eran del montón eran tan terribles, aquel debía ser asqueroso. Y preciso, como el espanto sabe a quién le sale, entonces, Rincón, al tablero. Al tablero. Y claro, Rincón, aquel burro de orejas largas y peludas, pues claro, llega un momento en que no sabe responder. ¿Qué es lo que no entiendes? Me está tuteando. Profe, no, es que aquí yo no sé este paso, ¿cómo libero esta? Ah, te voy a explicar. Y comenzaba a explicar. ¿Entendiste? Es que a uno lo capan, lo castran. Claro, si a uno toda la vida le han dicho que es bruto, de la noche a la mañana va a resultar Einstein. ¿Sí o no? Claro. Entonces, no entiendo. Bien, tenemos que seguir adelante, pero te espero en la sala de profesores cuando finalice la jornada. Y este señor me espera y efectivamente, después de su horario de clases, de trabajo, ya debería irse para la casa, me dedica 1 hora para hablar conmigo. ¿Por qué ese bloqueo tuyo con las matemáticas? Pues, profe, porque es que yo no soy bueno, yo soy malo para esto. Señor, tú no eres malo, tú eres muy inteligente. Y la prueba es que te va muy bien en las otras. Tú eres capaz. Yo soy capaz, sí, eres capaz. Te voy a explicar. Esto es un juego. Las matemáticas son lindas. Las matemáticas son hermosas. Me decía, yo como que no le creía. Es más, te cuento. Sabes que yo, para descansar, hago ecuaciones, hago ejercicios. La toma por deporte, descansa. Lo que a mí me produciría un derrame cerebral. No, y este señor disfruta eso. Y me dice que las matemáticas son lindas, que son hermosas. Y me entusiasma por eso. Pues sí. Terminé entendiendo. Y no tuve más orejas largas y peludas. Y saqué mi primer 5 en matemáticas. 5 sobre 5, ¿no? 5 sobre 5. O 10, ¿cómo le ponen acá? 10. Entonces 10, saqué 10. Nunca había sacado un 10. No soy bruto, sí puedo. ¿Gracias a quién? A ese profesor. Sabía, era Premio Nacional de Física, pero a él le gustaba eso. Y sentía que eso era un juego y que eso era lindo y que valía la pena, que se podía y sus alumnos no eran brutos, ninguno era bruto, eran capaces. Y me sacó, me salvó, ¿qué tal? ¿Qué tal yo a estas alturas hablando mal de las matemáticas? Gravísimo sería, ¿no? Pero me reconcilió con ellas porque era un verdadero profesor. No son muchos. Entonces pregúntense ustedes, ¿ustedes logran entusiasmar a sus estudiantes por eso que enseñan? Repito, si sus estudiantes se entusiasman con eso que ustedes enseñan, entonces ustedes son buenos profesores. Me acuerdo de nombres concretos. Arcesio Duque en biología. No les voy a contar ya toda la historia. Yo no resulté biólogo, ni médico, ni cosas de esas del área de biológicas, pero
pero muchos compañeros sí, gracias a ese profesor. Ese señor disfrutaba explicándonos la célula y haciendo las disecciones de los animales y todas las cosas. Era increíble. Tuvimos buenos profesores, es verdad, pero también tuvimos pésimos docentes. Esa es la verdad también. Falta uno, los maestros. Esos son muy escasos. Yo, por ser generoso, exageré diciendo que en el mundo había 500,000. Ojalá hubiera 500,000. El maestro es un docente, también, no hay que dar vergüenza, es un docente, que dio el paso a ser profesor, pero fue todavía más allá. Más allá. El maestro va mucho más allá. El educador maestro, ¿quién es el educador maestro? El educador maestro, ni más ni menos, lo va a decir simbólicamente, es un viejo zorro. Cuando decimos zorro entre nosotros, decimos es un viejo curtido de experiencia. ¿Aquí tiene una connotación negativa el zorro? No. Digo porque pronto pues no les está diciendo nada. Para nosotros, cuando uno dice un viejo zorro, es un viejo lobo de mar. Póngale eso, un viejo lobo de mar. ¿Quién es un viejo lobo de mar? Es un marinero que ha navegado muchas horas, que se conoce ese mar para arriba y para abajo, que no le da miedo a las tempestades. Nosotros decimos, entonces estaba con el viejo zorro que ladra sentado. Compárelos con los perros. Un perro inexperto se la pasa ladrando, y vive ladrando y vive asustando a todo el mundo. Un perro viejo ya ladra sentado. Ya no tiene que matarse corriendo. Ya tiene experiencia. Y decimos, es un viejo zorro que ladra sentado porque tiene el colmillo ahumado. Eso decimos para decir de alguien que tiene esa experiencia, que está curtido por la vida, que ha vivido la vida. Ese es un maestro. Entonces, claro que es docente, le toca enseñar. Claro que apasiona a sus estudiantes como el profesor, por eso que enseña. Pero va más allá porque, además de contagiar a sus estudiantes, ¿saben qué es lo más importante del maestro? Ama a sus estudiantes. Quiere a sus estudiantes. No son un bulto, no son un código, son personas. Y como tales son importantes. Por eso sabe su nombre, sabe de su familia, sabe de sus problemas y de sus dificultades. Conoce a sus estudiantes y por eso los quiere. Y quiere lo mejor para ellos. Y por eso sabe que aunque tiene que enseñar y ser muy cualificado en eso que enseña, lo más importante no es llenarle la cabeza de datos, de embutirle conocimientos, como denunciaba Freire allá en la pedagogía del oprimido, diciendo, pues, hablando de la educación bancaria. ¿Sabe que eso no es lo más importante? Lo más importante es enseñarle los secretos de la vida a sus estudiantes. Y por eso un verdadero maestro es capaz de hacer un excursus, salirse de esas camisas de fuerza que son los planes de estudio, los currículos, de esas planeaciones, y de pronto dedicar un tiempo para hablar de la vida y enseñarle a sus estudiantes los secretos de la vida. ¿A qué vienen nuestros estudiantes a nuestros colegios? A prepararse para la vida.
para la convivencia humana. Eso es lo que diferencia a Ibero Torreón y a la Escuela Pereira de los demás colegios, de la escuela de Doña Rita, que queda allí a la vuelta, de la Universidad San Mamerto. ¿Qué es lo que la distingue? Eso, precisamente eso. Aquí queremos preparar para la vida y por eso no nos interesa solamente la dimensión cognitiva, sino que por eso trabajamos esas otras dimensiones de la formación integral. Nos interesan personas éticas, nos interesan personas que sepan de lo sociopolítico, nos interesan personas que aprecien su cuerpo y valoren su corporalidad, que tengan sentido de lo estético, que afectivamente sean equilibradas. Eso es lo que buscamos en nuestras instituciones. Ahorita por este corredorcito, yendo para allá, para donde el aula, donde hablé ayer, hay un cartel que dice: esta es nuestra misión, nuestra visión. Y habla de eso, es que la formación integral. ¿Será solo cartel? Paja. ¿O será vida, realidad en esta institución? Ahí está. Ese es el plus del que hablábamos ayer. Ese es el valor agregado que ofrecemos. Ir más allá. Entonces el maestro, por eso el maestro, ustedes me preguntarían, ¿usted tuvo alguna vez un maestro? Sí. Sí, bendito sea Dios, sí. Y la verdad es que en mi vida pues he estado de buenas porque he tenido 3 maestros. Mucho. Bueno, pero es que ya tengo 52 años. Bueno, pero es que he logrado dar con 3 maestros. ¿Qué les he encontrado de común siendo tan distintos? Cada vez que me encontraba con ellos, me enseñaron algo para la vida. No hablaban babosadas, no hablaban pendejadas, hacían preguntas pertinentes, me cuestionaban, me movían el piso, me ponían a pensar, me invitaban a no tragar entero, a ser críticos, a ser responsable, a ser persona. Ese es el maestro. Llega al corazón, a la mente, a la conciencia de esa persona y la transforma, positivamente hablando, claro, siempre para crecer. Y el discípulo superará al maestro, obviamente, claro, si ha tenido un buen maestro. No son muchos por eso. Excúsenme que me alargué tanto en esta primera. Por eso les dije la fundamental. Podíamos quedarnos aquí en la charla ya. Suficiente para mí. Entonces, la vocación va más allá de la profesión, ya dijimos, o de un trabajo. Ya no hay necesidad de explicar más, ya quedó claro. Segundo, va más allá de un salario o un reconocimiento. Porque si trabajamos solamente por el salario, si somos solamente asalariados, pues dijéramos, somos unos mercenarios de esta vaina. Trabajamos es por plata. Y hay algunos que trabajan solamente por dinero. Ah, no. Ah, que me toca ir a las 17:30. No, si me pagan, sí. Si me pagan, sí el colegio. Pero yo sacrificar de mi tiempo para ir a oír a ese cura, no. No mueven un dedo para eso. Por eso va más allá de un tiempo, un horario. Hay que sacrificarse en algún momento. Bueno, hacemos curso. No será todos los días, pero lo hay que hacer. Hay que venir un sábado, hay que hacer esto. Bueno, no. Esto es lo mío. Finalmente esto no es un karma que hay que soportar, sino que esta es mi vocación, esto es lo que me gusta. Va más allá del aula, del espacio físico, del colegio o de la universidad. Una vez estaba yo en un supermercado y vi que no los conocía, pero vi que se encontraban, deduje por la conversación, que
que era un profesor y un estudiante los que se encontraron en la caja registradora al momento del pago. Y el alumno lo saludó con emoción al profesor. Hola, profe. ¿Qué hay? Hola. Lo saludó el otro. Bien, le respondió. Profe, ¿el examen es para el martes o es para el jueves? Le preguntó el muchacho. ¡Ay, Dios mío! Este señor se puso energúmeno, bravísimo. Esto no es día de preguntar eso. Este es mi día de descanso. Eso hablamos en el colegio. Si quieren me pregunta el lunes, pero hoy no es para responder eso. ¡Qué bruto! Perdió una oportunidad de oro. Era el momento de no dejar esa pésima imagen que también me la dejó a mí, a la cajera y a todos los que estaban haciendo fila. Hubiera podido ser un lindo momento. Sí, mira, es para el jueves. Le costaba decir que era martes o jueves. ¿Qué le costaba decir? Ah, esa es tu mamá. Mucho gusto, señora, ¿cómo está? Qué bueno encontrarlos. Ay, este es tu hermanito. ¿Dónde estudia tu hermanito? Y hacer una relación. Y mostrar su humanidad. Mostrar su sensibilidad. No, él era el profesor. Y por eso también tiene que caminar así muy justo. Porque es que hay que Bueno, entonces la vocación es una opción de vida que a uno lo realiza y lo hace feliz. Es eso. Si ustedes están en esto y son felices, qué bueno. Qué bueno, bendito sea Dios. Y felicidades por sus estudiantes, qué bueno. Privilegiados. Eso es una vocación siempre a la excelencia. Ser maestro, ser un buen educador, es una vocación, un llamado a ser excelentes. Hacemos a la segunda. Hay un T2 que antes las presentaba separadas. La identidad, la autenticidad. Porque encontré finalmente muchas afinidades. Pensé que podría abreviar juntándolas. Cuando uno habla de identidad, habla de esto, de esa huella, o sea, de eso que lo hace a uno único, irrepetible. Es una identidad. Y yo espero que los educadores tengan su propia identidad. Ustedes no son clones, ustedes no son copias, ustedes son únicos e irrepetibles en esta historia. Entonces no tienen por qué andar copiando a nadie. Ustedes deben tener su propia identidad, eso que los hace únicos. Mírense sus deditos y esos deditos y huellas, y esas huellas son únicas en el mundo. Hay 8.000 millones de personas en esta tierra. Multipliquen por 20, son 10 y 10, 20 por 8.000, y esas son huellas todas distintas. Esa es una de las cosas maravillosas que tiene Dios. No hay dos iguales. Pero somos únicos. Qué importante entonces, siendo únicos, aceptarnos diferentes, distintos, irrepetibles, porque es que vivimos en un mundo de masificación, de alienación, que nos pide ser igualitos a todos, pensar como los otros piensan, hablar como los otros hablan, comportarse como los otros se deben comportar. No, miren, esa manzana roja está orgullosa de ser roja y está en medio de todas las manzanas verdes. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo soy roja. Ah, ustedes son verdes. ¿A qué bien? Espero que ustedes no sean de los que se masifican en las reuniones de profesores cuando dicen, bueno, sí o no, levanten las manos los que sí, y todos comienzan a mirarse. Y por ahí hay uno que levanta la mano, entonces la otra también, y como que todos sí. Entonces resultan diciendo que sí, pero sí por convicción o sí porque la mayoría dice que sí. Que muchos votan es por eso, la mayoría. A ver cómo va la mayoría. Entonces sí, para sentirse en el equipo ganador.
Porque si dice no, de pronto lo van a mirar golpeado, lo van a mirar mal, lo van a mirar como el niño diferente. No. Y eso alude precisamente a no clonar. Esa muchachita que se está viendo en el espejo no es Marilyn Monroe, pero se cree Marilyn Monroe. Alguna otra se creerá Shakira o se creerá, pues, qué sé yo, alguno de nuestros ídolos. No queremos eso. No queremos copias, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese mundo globalizado que se prepara precisamente para las clonaciones, para las reproducciones en serie, y donde como camaleones se nos pide mimetizarnos en el contexto, entonces se pide precisamente identidad, autenticidad. ¿Qué es eso? Se trata entonces de mostrar nuestro sello, lo más propiamente nuestro, nuestra impronta, ese talante, ese valor agregado, eso que hemos estado diciendo, por ejemplo, en la educación ignaciana. Eso que tenemos nosotros y que no tienen los otros. Así somos todos, ¿no? Ellos, los de La Salle, tienen su talante muy respetable, bueno, distinto del nuestro. Cada uno tiene su propio sello, su propia impronta. El nuestro es este. Bueno, por eso, para nuestra dignidad de educadores, es un desafío ser auténticos, poseer nuestra propia identidad. Por eso, no se trata de un asunto personal, único, individual, que hay que trabajar. De la mano precisamente de la espiritualidad ignaciana, uno podría conectar estos conceptos. Por ejemplo, ese de fortalecer el autoconcepto. ¿Quién soy yo? Una pregunta que uno se hace fundamental, porque en los ejercicios uno se plantea eso. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? No basta conocerse. No es ejercicio de autoconocimiento. Hay que aceptarse. Me acepto. Hay que quererse. Es la autoestima. Eso es el autoconcepto. Tenemos que tener claro quiénes somos. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad. Es supremamente importante. Un profesor no puede dar, un maestro, un educador, digamos genéricamente educadores, para no caer en las distinciones que ya hice. Un educador tendrá que tener muy clara su identidad y nunca podrá dar de lo que no tiene. Entonces, por eso es muy importante saber quién soy yo, qué tengo, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos. Me acepto, me quiero así como soy. Bueno, echamos para adelante, haciendo todos los días mejor. Qué importante, ahora se habla tanto de reposicionar el rol del educador. La importancia de reposicionar el rol del educador. Porque parece ser que estamos venidos a menos. Desafortunadamente. No sé aquí en México. En Colombia, vergonzosamente, es la profesión de más bajo reconocimiento. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista salarial. Lo más bajo, el profesor. Sobre todo las demás carreras. Sobre todo las demás profesiones. Entonces, contrasta esa realidad, por ejemplo, con la realidad de Finlandia, un país donde se le ha hecho una apuesta en serio a la educación y donde realmente se valora al maestro. Allá es al revés de Colombia. Allá la profesión más importante y la más reconocida y la mejor paga es el educador. No puede ser cualquier bobo, no puede ser cualquiera. Es lo mejor. A los mejores estudiantes, a los más cualificados, los invitan a ser educadores, a ser maestros. Ellos tienen conciencia como país de que si quieren tener un futuro mejor, tienen que poner los mejores
para educar a las mejores generaciones. En Colombia es da grima encontrarse educadores que no saben leer, no saben escribir, tienen unas letras, parecen jeroglíficos egipcios, no saben hablar en público. Oye, ¿qué estarán enseñando? ¿Cómo lo estarán haciendo? Madre Dios, Virgen Santa. Claro. Ser nosotros mismos. Este mundo globalizado, desafortunadamente, nos invita a masificarnos, a alienarnos, a perder esa identidad, a volvernos del montón. Por eso es tan importante pensar, les decía, por nosotros mismos, no como los otros piensan, como nos dicen que tenemos que pensar. A hablar por nosotros mismos, no ser ventrílocos, muñequitos que otros nos dicen que tenemos que decir, a proceder, a actuar por nosotros mismos y no como nos imponen los parámetros de esta sociedad de consumo. Finalmente creo yo que el educador maestro, ese educador que queremos, tiene que liberarse de la imagen del qué dirán y del rating de popularidad. Yo veo, y eso lo digo, porque yo veo a muchos educadores amarrados, esclavizados de esto. Quieren tener un buen rating de popularidad en su desempeño con los estudiantes. Entonces son permisivos, son laissez-fairistas. Son alcahuetes, nunca llaman la atención, nunca exigen, porque un profesor exigente de pronto pierde el rating de popularidad. ¿Quién es el mejor profesor? El profesor chévere, el profesor bacano, el profesor que hace lo que nosotros como alumnos le decimos que hay que hacer. Entonces quítenos, profesor, hoy el examen, páselo para otro lunes. Y al profesor le tiemblan las piernas y se asusta. Y para no perder popularidad, entonces, serio. Todos aplauden eso, este profe sí, qué bien. No, como la bruja aquella que nos hizo el examen, no lo cambió. Esa es la mala, la que sigue. Cambie usted sí es chévere, usted sí es buena gente. Por supuesto que a la vuelta del tiempo se pagarán las consecuencias de eso. Hay profesores, educadores, los podemos llamar así, que guardan silencio ante cosas que no deberían guardarse silencio. Ven que hay acoso estudiantil, bullying, que llaman hoy día, y lo permiten, se quedan callados. Cuando eso debería ser intolerable en una aula nuestra, la falta de respeto, ¿verdad? Se está cayendo este país por la corrupción, por el narcotráfico, y guardan silencio y prefieren hablar por allá de los planetas, quizás, no sé, de otros mundos, de otras realidades, para no tocar esta realidad que cuestiona e interpela. Gravísimo, gravísimo. En cambio, el profesor que es exigente, trancado, llamamos nosotros, profesor que aprieta, ese quizás tiene un rating de popularidad más bajo, pero a la postre será más gratamente recordado. Eso lo puede comprobar yo, bueno, yo lo he vivido como educador. Les podía contar muchas anécdotas, pero no quiero abusar de su tiempo. Muchas anécdotas como educador en ese sentido. He tenido fama de exigente. Terminator en algún colegio me llamaron. Sí, Terminator, claro.
hasta la vista, baby. Ya, ya. Sí, claro. Por ser trancado y exigente. Me odiaron, me odiaron. Oh, me odiaron. Pero qué curioso, cuando me quitaron de ahí, de rector, que podrían haber hecho fiesta y alegrarse, todos haciéndome homenajes y todos llorando porque se iba José Leonardo. Yo fui el primer sorprendido. Pero ustedes no me odiaban. Bueno, me hicieron llorar a mí cuando en un papelito un estudiante ya de penúltimo año me escribió: porque mucho nos amaste, mucho nos exigiste. Me hicieron llorar. Los muchachos no son tontos. Los muchachos se dan cuenta que si uno es exigente, pero siempre con justicia, siempre con amor, o sea, ellos se quejan, lloran, patalean, después agradecen. En un programa de televisión en Medellín, ya no estaba yo de rector, pero me invitaron, me dijeron, pues en un programa sobre educación, y me preguntaron al aire, así con ironía, me miraba el presentador: usted fue el anterior rector del Colegio San Ignacio, una fama de muy exigente. ¿Usted sí cree, padre, que hoy día, con las nuevas pedagogías, con los nuevos métodos, eso de la exigencia ya no está mandado como a recoger? ¿Usted sigue creyendo en eso, padre? Al aire. Pues sí, yo creo que sí, y me ha dado resultados. Respondí: va. Bien, padre, perdone que le interrumpa, pero vamos, hicimos una encuesta en la calle a diferentes personas para preguntarles qué profesor recuerdan, el profesor buena gente o el profesor exigente. Veamos. Dios. Yo dije: aquí me agarraron, me crucificaron. Ríanse. De 10 personas que entrevistaron, 9 dijeron que recordaban al profesor exigente. Cuando se exige con amor, con justicia, no sean alcahuetas, por Dios, no sean permisivos. No dejen pasar cosas que no se pueden dejar pasar. Estamos formando las nuevas generaciones de mexicanos. Sí, ustedes son responsables. Ellos serán lo que ustedes quieran hacer de ellos. Me perdonan, pero es la verdad. Por eso hay que trabajar en llave con los padres de familia, para hablar el mismo lenguaje. Porque no puede ser que una cosa digamos en el colegio y otra en la casa, o al revés. Tenemos que estar sintonizados. Hablando de la identidad como escuela católica, eso que nos une a todos en el mundo, no solamente a la educación jesuítica, sino a la educación católica, estos son nuestros rasgos característicos como escuela católica. Obviamente la compañía los tiene, pero en general los tenemos los de La Salle, todos los colegios, los maristas, las religiosas, que son de escuela católica, le apuestan a este proyecto educativo. La causa de evangelización. ¿Para qué se tienen estos colegios si no es para evangelizar? Eso es lo que le da razón y sentido a lo que hacemos, con un sentido corporativo, comunitario, con un proyecto de formación integral. Eso no es solamente de la compañía, eso es de la escuela católica toda, es patrimonio de la Iglesia Católica, de la educación católica, abierta y plural. Por eso es católica. Católica traduce el griego católicos, eso, universal, para todos, incluyente. A mí me fascinó leer
de un documento de la Congregación para la Educación Católica, que es como el Ministerio de Educación del Vaticano, para preparar una charla que tenga una conferencia sobre identidad de la escuela católica. Tocó leerme todos esos documentos. Les confieso con una pereza. ¡Oh! Yo dije, ay, esos documentos del Vaticano deben ser hartísimos. Mentiras, interesantísimos. De ahí saqué esas características, esas 6 características. Porque las vienen repitiendo constantemente, como típicas, como genuinas de lo que es la escuela católica. ¿Y a qué va el cuento? A que ahí encontré en uno de esos documentos cómo era la educación católica en colegios y universidades. Y dice, católica, esto es universal, para todos, incluyente, abierto a toda raza, toda lengua, a toda opción política, condición social, opción sexual. Entonces, si nuestro colegio, nuestra universidad es católico, tendrá que tener en cuenta esas características. Aquí no se le podrá discriminar a nadie por cuenta de que si tiene plata, o si tiene apellido, o si es homosexual, o si es lo que sea. Esto es incluyente, esto es para todos. Por eso es abierta y plural. Y una universidad con mayor razón, ¿no? Con mayor razón la universidad. Su mismo nombre lo dice. Es así, con mayor razón. El colegio podrá tener su proyecto educativo sesgado hacia ciertas cosas, pero la universidad no. Pues tiene el proyecto educativo también, pero con un cierto matiz, cierto acento, pero nunca podrá, en la casa de la sabiduría que es la universidad, nunca podrá excluir pensamientos, maneras diversas de ver las cosas. Jamás. So pena de perder su naturaleza. Diálogo con las culturas, propio de nuestra, siempre la escuela católica dialoga con las culturas. A mí me impresionó, les contaba que yo estuve en la CIEC como secretario general, entonces me tocaba todo lo de América y además viajar, ser consejero de la OIEC, que es lo mundial, y entonces en un consejo pues participé en España, en el Líbano, en el África, de cosas. Bueno, en esos me encontraba, por ejemplo, el secretario del norte del África era un marroquí, era un sacerdote católico marroquí. Y yo decía, ¿escuela católica en Marruecos? Pero si Marruecos es musulmán. Sí, me decía, sí, tenemos escuela católica. ¿Y cuántos católicos? Pues irán 10 gatos, será, a la escuela. No, el 99% de los estudiantes era musulmán. 99%. Y era escuela católica. ¿Ustedes cómo hacen? Yo no entiendo. Sí, se puede. Se puede. Aquí nos escandalizaríamos. Ay, no puede ser. Se nos llenaron de diferentes. Bueno, es para contar un ejemplo. ¿Buscando qué? Un mundo más justo y más humano. Finalmente tenemos estos colegios y esta universidad, hombre, para transformar un poquito este país. Si nuestros muchachos egresados de nuestros colegios y de la universidad no salen un tricito sensibles para cambiar este país y hacerlo distinto, si van a hacer más de lo mismo, más del montón, excúsenme, pero la cosa es grave. Me preocuparía realmente. Tercero, estoy muy largo, muy aburridor, dígame la verdad. ¿Ya nos vamos? Bueno, cualificación profesional. Acuérdense que fue profesor de la Universidad de Columbia, ¿verdad? El joven que aparece ahí.
señor muy inteligente. Tan inteligente que solo utilizaba el 3% de su cerebro. Entonces nosotros yo creo que lo tenemos sin estrenar, ¿verdad? o está pues muy sanito todavía, ¿no? Bueno, este señor, bueno, es una invitación a cualificarnos profesionalmente. Desafortunadamente en América Latina en general, los resultados de las pruebas internacionales, PISA, TIMSS, todas esas, nos evidencia como un país que, en el caso de México, podría mejorar. Podría mejorar. Bueno, ya sabemos que nuestra profesión, pues ya lo está evaluada, escasamente reconocida, y muchas veces porque damos motivo para ello. Porque como que somos profesionales, pero como de segundo nivel. Cuidado, cuidado. En otros tiempos, hace 50 años, yo no sé aquí en México, pero en mi país, al lado del alcalde, al lado del inspector de policía, al lado del cura párroco, estaba siempre el maestro. Estaba bien posicionado en su estatus. Bueno, hoy eso ya no es así. Hoy alguien que quiera estudiar pedagogía, lo miran así como raro. Absurdo. Entonces sabemos que el conocimiento crece exponencialmente y que a la vuelta de muy poco tiempo, se calcula en 4 años, lo que hoy se aprende queda obsoleto y ha evolucionado radicalmente. Tengo una amiga en la Facultad de Enfermería de nuestra universidad, en Bogotá, y un día me dice, aterrada, sorprendida, ¿puedes creer, José Leonardo, que lo que aprendí en primer semestre, ahora que estoy en séptimo, me dicen que ya es que eso no sirve, que eso ya no, que los procedimientos hay que cambiarlos? No ha terminado la carrera y ya cambiaron algunos conceptos. Eso es de locura. Como evolucionan estos aparaticos y a la vuelta de 6 meses, lo que hoy es el último grito en tecnología, dentro de 6 meses ya eso queda obsoleto. Me decían esta mañana en los laboratorios allá, pues mostrando los computadores, eso, que las inversiones son altísimas tratando de estar al día, pero cada vez están más agobiados, y eso, ¿qué presupuesto aguanta un ritmo de esos? Pero bueno, esa es la realidad, ¿verdad? Me refiero al conocimiento, cómo evoluciona. Entonces hay que estar al día. Por eso el contexto exige profesionales, y miren que yo pongo ahí idóneos y con buenas bases. Claro, pero me voy a las bases. ¿Se acuerdan que les dije que no saben leer, que no saben hablar, que no saben escribir? Pues yo le diría a los maestros de hoy mínimamente eso, hola. Por lo menos háganlo bien. Estoy hablando en general. Obviamente ustedes dirán, padre, respete, este es un colegio jesuita, aquí no estamos tan babosos, aquí no estamos tan mal. Bueno, muy bien, pero entiéndame que en general el problema sí es ese. Aquí somos privilegiados, pero quizás en otras partes no es así. Entonces nuestra formación no puede ser fragmentada, crítica, desactualizada, inadecuada. Nuestro currículo, eso que intencionalmente educa en razón de una propuesta educativa, como lo definimos, el currículo, pues debe ser pertinente, debe ser holístico, integral, debe ser crítico, debe preparar para la vida, ya lo dijimos. Bien. Por eso un buen educador se distingue inmediatamente. Eso sí, se nota quién es un buen educador y quién es un mal educador. Por eso no hay que anquilosarse, yo les he insistido en eso, no ser mediocres, ser imaginativos, ser creativos para ganar ascendencia, para ganar credibilidad, para ganar en autoridad. Cuarto punto, estamos en la recta final, liderazgo. El asunto del liderazgo para mí es supremamente importante, máxime en un educador, porque ¿quién es un educador sino un líder que está en el aula, lidera a ese grupo de muchachos?
Por eso la responsabilidad social tan grande que tenemos. Repito, todo lo que nosotros les decimos a esos muchachos, pero sobre todo lo que nosotros hacemos con esos muchachos, eso queda marcado para toda la vida. ¿Cómo serán en el futuro? Como los formamos. ¿Sabe qué nos extrañamos de lo que está pasando ahora en México y en América Latina? Pues eso es consecuencia de eso. ¿Por qué estamos tan mal? Pues porque mal ha estado la educación. Eso es en serio. Bueno, pues el asunto del liderazgo es que precisamente en un mundo en crisis de liderazgo, en nuestro país y en el mundo, pues como constatación, pues lo grave es eso, que no hay referentes. Nosotros como adultos deberíamos ser referentes válidos para nuestros muchachos. Hicieron una encuesta entre jóvenes y lastimosamente dijeron de los adultos, de nosotros los adultos, que no nos creían, que somos una generación de mentirosos, porque decimos unas cosas pero hacemos otras. Claro, el papá que le dice al hijo, pero tienes que comportarte bien, pero tienes no sé qué, pero es un borracho que no sabe cuidarse. Sí, en el colegio le dicen que hay que ser honestos, pero el papá es un tramposo que se salta las normas con facilidad, entonces hay un choque de trenes ahí en realidad. Por eso, lo que les decía, nuestros estudiantes nos observan todo el tiempo. No es tanto lo que nosotros les decimos, cuanto realmente lo que nosotros hacemos, lo que van a recordar siempre. Siempre lo que van a recordar es qué hizo, con Z y H, no es la hizo de la otra. ¿Qué hizo? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo actuó? Por eso un educador líder, y lo he dicho en otras conferencias hoy, sabe para dónde va y qué es lo que quiere. Muy importante para ser referente, tener claro cuál es su brújula, cuál es su norte. Eso lo necesitan los jóvenes, ver referentes líderes que tienen claro cuál es el sentido de su vida. Eso es muy importante. Muestran pasión por lo que hacen. Citaba yo en la anterior conferencia a Hegel, diciendo, nada grande en este mundo se ha hecho sin pasión. Necesitamos educadores apasionados por la educación, por eso que hacen. Por eso, batalladores incansables, tenaces, constantes, sacrificados, para que nada de lo que hacen es imposible. Eso es muy duro. Este trabajo nuestro, esta vocación nuestra es dura. Nadie está diciendo que esto es fácil. Esto es duro, duro, duro. Duro como el barro que trabaja el alfarero, duro como el tronco del árbol que le toca labrar al carpintero. Claro, nada es fácil, pero es la tarea más noble, la tarea más bella es la nuestra, porque el panadero hará panes y tortillas muy ricas, seguro que el ingeniero hace puentes y construye edificios muy interesantes. Seguro que los otros, cada uno en su profesión, hacen cosas lindísimas. El educador forma personas, seres humanos. No trabaja con cosas, trabaja con personas. Esa es la diferencia. Y cada persona es un universo, cada persona es un mundo distintísimo. Lo sabemos. Por eso hay que ser humilde y hay que aprender de otros. No nos las sabemos todas. Yo creo que uno de los problemas de los educadores, conociendo como conozco el gremio, es que a veces es muy autosuficiente. Nos creemos mucho y no aceptamos que nos digan nada, que nos corrijan nada. Ahora venía hablando con uno de ustedes y me decía, padre, es que hay un problema muy serio. Y es que a nosotros nos gusta que nos evalúen. Es verdad. Ese es el problema. Por ejemplo, el magisterio en Colombia, qué revolución y qué paros hicieron cuando la ministra les dijo que había que evaluarlos. O sea, nos encanta evaluar. Eso sí, somos felices evaluando a nuestros estudiantes. Y poniendo ceros y poniendo unos y color rojo. Eso sí.
pero que nos evalúen a nosotros, que nos digan en qué estamos mal. Yo lo hago todo muy bien. Mentiras. Si somos honestos, habría que evaluar y encontrar que hay muchas cosas por mejorar. Penúltimo punto de la comunicación, muy rápidamente para decir que estamos en una era de boom comunicacional. Es tan fácil conectarse con cualquier, yo he hablado con Bogotá a través del Skype, del Facebook, a través del Twitter, uno se contacta con gente en todo el mundo, las redes sociales hoy están en boga, eso es facilísimo. Tengo como 1000 y pico de amigos en el Facebook, bueno, conocidos, porque yo creo que amigos a la hora de la verdad. La paradoja es, nunca hemos estado tan unidos, pero nunca tan lejanos. Yo veo a gente chateándose, uno al frente del otro. Hola, y el otro está, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Oiga, al frente, al frente. En vez de abrir el piquito y decir, hola, ¿qué hay? No, todo por estos aparatejos. Tan cerca, pero tan lejos. Tan lejos, pero tan cerca, ¿no? O sea, yo me hablo con gente en Estados Unidos, en Rusia, en España, en el África, en un segundo. Pero es difícil dialogar con mi esposa. Tenaz y complicado hablar con mi alumno. Yo por eso creo que en educación, esa relación dialógica, de diálogo interpersonal será irreemplazable. Irreemplazable. Hoy se está hablando mucho de educación a distancia, de cursos virtuales, de diplomados online, muchas cosas de esas. Bueno, muy interesante, yo no me opongo a eso. Pero nunca, nunca esos métodos reemplazarán el contacto directo. Eso de poder yo mirarte a los ojos, de ver tu sonrisa, de ver si estás tomando nota, si estás aburrido, si estás con sueño, si estás harto. Eso no se ve por un Facebook, eso no se ve por un chat, por un Messenger. Tanto discurso en medio de tanto bla, 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 tanto rollo, tanta cosa. Por eso les decía, tenemos que tener una palabra importante que decir. Nosotros no podemos sustraernos de nuestra responsabilidad frente a este futuro. Por eso les pido, por favor, no se restrinjan como educadores a enseñar cuánto es 2 más 2 o cómo es la célula. Saben mucho de mitocondrias y muchas cosas. O saben mucho de Lázaro Cárdenas y de la historia de allá de México. Pero un momentico, pero, a ver, ¿y la vida qué? Hay que poner polo a tierra a la vida. Por eso el maestro, lo que les decía, me parece muy importante sobre lo que está pasando. Pasan muchas cosas. Y la comunicación que está en todos los ámbitos es muy importante en este punto de dialogar, decíamos, de hablar, de escuchar, pero sobre todo de ofrecer afecto. Yo veo a nuestros muchachos huérfanos teniendo a sus papás vivos. Veo muchachos solos, afectivamente solos. Qué importante tener a un maestro amigo, alguien que lo escuche, alguien que lo pueda ayudar en un momento dado. Sentirse uno querido en el colegio. Sentir que es importante en la universidad, que soy persona, que me tienen en cuenta, que no soy del montón. Por eso, como educadores, seamos constructores de comunidad, unidad, lo que decíamos ignacianamente, unión de los ánimos, de diálogo, etc. Tengamos claro el cuidado de las personas a cargo. Mañana voy a tener una conversación con los de pastoral sobre
sobre la cura personalis, el acompañamiento. Eso es el cuidado. Hay un libro hermosísimo que les recomiendo, léanselo. Es de Leonardo Boff, el teólogo aquel, brasilero. ¿Se acuerdan? Leonardo, se llama El cuidado esencial. ¿Lo conocías? Excelente. Bueno, léanselo, de Editorial Trota. El cuidado esencial, bellísimo, para hablar sobre esto del cuidado. Eso que San Ignacio llamaba cura personalis. Cura es eso, el que cuida. No es el padre Cucufato, no, cura es el que cuida. La cura personalis, el que cuida a la persona. ¿Quién es el maestro sino alguien que cuida de sus estudiantes? Que se preocupa por sus estudiantes, que quiere lo mejor para sus estudiantes. Finalmente, y no podía faltar, coherencia. Coherencia, mire, esa imagen me gusta, coherencia, encaja. ¿Qué es coherencia sino esa consistencia entre lo que se enseña y lo que se vive? Eso finalmente es lo que cuenta. Tenerla, por eso, ayuda a dar sentido y a generar esperanza. Cuando uno ve una persona, un educador que es coherente, un papá, una figura de autoridad, un presidente de la República, un líder que es coherente, uno le cree. ¿Por qué le creemos al Papa Francisco? Porque ese señor es coherente. Él no está actuando así postizo. Yo lo conocí en Buenos Aires, yo, y puedo decir que era así. Él no tenía carro, él se iba a pie hasta el metro, hasta el subte, como le dicen allá, y allá se subía al subte. Y cuando estaba de afán cogía un remis, un taxi, y se iba a donde tenía que ir. Su cuarto era pobrísimo, él mismo cocinaba a veces, él mismo lavaba su ropa, no quería tener personas de servicio. Entonces ahora viene de Papa a hablarnos de pobreza. Yo le creo, eso es ser coherente. Que me vengan a hablar otros y no la viven, pues vaya, caramba. Pero si este señor me habla de eso, este señor se iba todas las noches, una vez a la semana, a un hospital y le decía al enfermero, váyase a descansar, yo me quedo cuidando al enfermo. Pero podía dormir tranquilamente en su cama. ¿Para qué trasnochar? Ese era el arzobispo primado de Buenos Aires, de Argentina, cardenal. ¿Y qué se iban de los pobres? ¿A qué? ¿Para qué complicarse la vida? Pues lo hacía. Por eso no me extraña nada de lo que está haciendo. Hoy hubo una anécdota lindísima. Se paró donde un guardia suizo y le dijo, ¿sabe qué? Somos enemigos. ¿Por qué? Porque el partido va a ser Argentina-Suiza. Entonces, claro, el guardia se desconcierta. Cuando un papa le dijo, siéntese al guardia suizo y le voy a traer un sándwich para que desayune, usted debe estar con hambre. ¿Cuándo se había visto eso? Eso es coherencia, es testimonio, y eso genera respeto, eso genera credibilidad. Ahí es donde reposa la auténtica educación, la verdadera educación en valores. A mí me dicen, cuando yo estaba en estos cargos hasta hace poco, me decían, ay padre, por favor, sugiéranos unos textos sobre valores. ¿Qué autores son interesantes sobre valores? Les decía yo, ninguno. Me miraban así, porque estaban esperando que yo le dijera, sí, la editorial tal, el libro tal, el autor tal, ¿qué cuentos? Ninguno sirve. Los valores no se aprenden en una cátedra leyendo libros, se respiran por ósmosis, por ósmosis. Yo veo que en nuestros colegios, y veo en las universidades a veces, que trabajan valores, ¿no? Entonces, niños, este es el mes del amor. Y entonces pintan corazoncitos, el amor, y San Pablo nos habla del amor, y el amor, y el amor. Y uno entra a la sala de profesores
Y ni se hablan los profesores. Están hablando mal los unos de los otros, se odian, chismes, envidias. Pero salen a hablar del amor. Nadie les cree. Nadie les cree. O el profesor que habla del respeto, pero no trata bien a sus alumnos. ¿Qué? Cuentos de respeto. A echarle ese cuento a otro. Lo que cuenta en la tarea que tenemos como educadores finalmente es eso, que las palabras conmueven, claro, el discurso, pero es el ejemplo el que arrastra. Entonces, y terminamos, a ejemplo del maestro, no había hablado nada, perdóneme, he hecho mi rollito como cura sobre el tal maestro con mayúscula, porque maestro por antonomasia, Jesucristo. Ese sí es el único y verdadero maestro. Bueno, pues Jesús maestro. Jesús maestro. Ese debería ser como nuestro referente, nuestro inspirador como educadores. Porque este señor enseñaba con autoridad. Y no dicho por mí, sino dicho ahí por la Biblia. Ahí dice que no enseña como los otros, como los escribas y los fariseos. No, este enseña con autoridad. O sea, cuando hablan, le creen. 2, a ejemplo del maestro, era sincero, hablaba con verdad. No tenía pelos en la lengua, decía la verdad en la cara. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera están muy limpios, pero por dentro están llenos de carroña. Con razón lo mataron, ¿cierto? Ave María, señor tan peligroso, qué lengüita. Decía las cosas de frente. Ay, entre nosotros solo diplomacia. Todo por fuera, sí, lo que tú digas. Tiras. No, le clavan a una puñalada trapera por ahí. Lo he vivido yo, lo sé. Ahora saliendo de estos cargos tuve una decepción tan dolorosa. De gente que me sonreía, de gente que, ay padre, usted es la maravilla, usted no sé qué. Bueno, yo afortunadamente desde chiquito aprendí a no creerme esos cuentos. Pero fue tan doloroso porque era gente que yo la tenía en tan buen concepto y de pronto descubrir que eran falsos, hipócritas, mentirosos. ¡Qué dolor! Cuando a uno lo traiciona, pues uno tiene enemigos, ya sabe que es el enemigo. Pero si este que dice ser su amigo es así, ay Dios, tenaz, ¿no? Tenaz. Por eso me encantan las personas fronteras. Me encanta la gente que dice la verdad de frente. Hay gente que a veces se pasa un poco de dura, pero es preferible una persona así, porque uno sabe con quién cuenta. Nada más peligroso que esos lambones, cepilleros, ¿cómo les dirán ustedes? Esos, lambiscones, que realmente están adulándolo a uno, son como turiferarios que andan ahí echando el incienso a uno. Muy pendejo uno si se quiere el cuento. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Aprendamos de Jesús que era sincero, que decía la verdad. Aprendamos de Él que ofrecía afecto y amistad. Uy, eso sí que lo necesitan nuestros muchachos, ¿no? Ya les decía. Ese es nuestro referente final como educadores maestros. Jesús maestro. Por eso los invito, ya para finalizar, antes de que se duerman, por favor, vamos a orar. Un momentico. Los invito a dirigirnos a Jesús maestro y a decirle lo siguiente. Vamos a recitarlo juntos, todos. Oh Jesús, divino maestro, a ti que eres la luz y guía de los educadores, elevamos nuestra plegaria
para pedirte por todos los que nos dedicamos a esta misión. Concédenos la gracia de conocerte mejor, de seguir tus pasos, ya que eres el maestro por excelencia, de amarte de tal manera que nosotros mismos podamos amar sincera y desinteresadamente a nuestros educandos, a quienes queremos orientar en proyección a la bienaventuranza eterna. Haz que el testimonio de todos nosotros sea ejemplo para nuestros educandos, sus familias y la sociedad. Ayúdanos a responder con fidelidad a nuestra vocación de educadores. Danos fuerza y sabiduría para poder formar a nuestros alumnos en la libertad, la paz y el compromiso. Que por esta acción educativa lleguemos a ser una patria de progreso y calidad de vida. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de María, la estrella de la evangelización. Amén. Muchas gracias. Hasta aquí la charla. Gracias a nuestro amigo José Leonardo. Tenemos un momento para preguntas por parte de ustedes. Si alguna persona lo desea, por favor, levante su mano para poder acercar el micrófono. O protestas, también se aceptan. 2. ¿Muy aburridor estuvo? ¿Ah? ¿Sí vale la pena o no? ¿Los que finalmente se decidieron venir perdieron el viaje? ¿No? Bueno. Lo que habíamos dicho, pero como esto es libre, ¿verdad? Bueno, bien. No, yo soy el que tengo que agradecerles a ustedes. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta o algo? Cosadora. Todo queda tan bien entendido, maestro, que no hay dudas en la clase. ¿Grave? Queremos agradecerte. Grave eso. Y Bueno. quiero, a nombre de la universidad, el maestro Luis Arturo Macías, director general educativo de esta institución. Armando Takuni, ya el viernes, Cuasi todavía no. rector. Casi rector. Con el gran compromiso entrega este reconocimiento. Adelante, Takuni. A ver, yo te presto. Gracias. Otro cartón, ¿verdad? Bueno, la Universidad Iberoamericana Torreón y la Escuela Carlos Pereira otorgan el presente reconocimiento a José Leonardo Rincón Contreras por haber impartido la conferencia El educador que queremos en nuestras instituciones. Lo firma el padre Héctor Acuña y el padre Felipe Espinosa Torres. Gracias. Muchas gracias, amigo. Adriana, quizá hay alguna información para la agenda de mañana. Seguimos igual. Perfecto. Adelante. Sí. ¿Sí hay preguntas? ¿Aquí? Adelante. Igual, procesando la información, pero es que yo veo, bueno, en el sistema de colegios, y aquí, sí es muy importante los papás, y lo tenemos claro, pero a ver, parece una avalancha, o sea que si no te tupe, te llueve, ¿verdad? Con uno, o sea, se ponen de acuerdo en el WhatsApp para boicotear esto, para hacer, y a veces también sentimos, bueno, mi sentimiento es que pues quisiera uno crecer más el espacio como de la comunidad en la parte de los papás, no como de formación, de integración, pero ¿qué cosas has visto que los jalan como para así? Yo como dice, a veces uno por decisión no está, ellos también a veces por decisión no están, y porque lo ven esto, ¿no? Pagué mi servicio te entrego a mi niño, me lo das a tal hora y me lo das bien formado, ¿verdad? Pero no sé qué cosas has visto que a ellos les funcionen. Bueno, entonces quiere decir que si por allá llueve, por acá no escampa. O sea, decimos así para decir que eso se pasa en todas partes. ¿Qué he hecho yo? El tal Terminator es terrible, porque Terminator le dijo a los papás, olvídense que esto es una guardería. Esto no es un garaje, esto no es un parqueadero de muchachitos. Ustedes no me vienen a endosar sus hijos. O sea, me lo entregan para que yo se los eduque, olvídense. Esto es una tarea conjunta. Es más, se los digo, ustedes son los primeros y principales educadores. Así que, por favor, nosotros simplemente aquí están unas horitas,
en las que les ayudamos a educarlos, pero ustedes son los primeros y principales educadores. De manera que, hablando clarito, se los digo de una vez, les va a tocar comprometerse con el colegio. Y entonces, las reuniones de padres de familia eran obligatorias. Las escuelas de padres, obligatorias. Como les digo, me insultaron, me trataron pésimo. Después, cuando vieron la bondad de la cosa, estaban agradecidos y me pedían perdón, porque decían, usted tenía razón, lo que pasa es que uno no entiende esto. Entonces a veces toca, perdonen, ustedes dirán que yo soy fascista o que soy de una línea pues dura, pero la verdad no es esa, la verdad es que a veces toca apretar un poquito para que la gente entienda. Y entonces, si hay un contrato de prestación de servicios educativos que se llama matrícula, que es lo que ellos pagan para que sus hijos se eduquen en nuestras instituciones, me da muchísima pena, pero ustedes tienen que participar acá de esto. Entonces, esa fue la estrategia que yo utilicé, muy dura al comienzo, pero después funcionó a la perfección. Porque si no, hablémonos sinceramente, pues sí, estamos haciendo algo, pero vamos a perder mucho, porque tanto esfuerzo, tanto desgaste, haciendo unas cosas y llegan a la casa y es otra cosa. Entonces hay una esquizofrenia, hay un divorcio realmente entre esas dos realidades. Y eso no puede ser. No puede ser. No son nuestros enemigos, deben ser nuestros mejores socios, los padres de familia, en la formación de estos muchachos. En mi país, la gran mayoría de los rectores maldicen tener que trabajar con padres de familia, ¿no? Y preferirían ni siquiera saber de los padres de familia. Es por estas experiencias no gratas. A mí me ha ido muy bien. Ustedes dirán, no, pues usted es lo máximo, pues no, lo digo con sencillez. Y no es que me haya ido bien desde el comienzo, ya les dije, me fue muy mal al comienzo, pero después me fue excelentemente bien. Y nos hicimos amigos y los hice socios de ese proyecto. Hicimos sinergia realmente y los padres de familia entendieron que su labor era muy importante. No simplemente pagar una colegiatura y ya, mandar a sus hijos allá para que se los eduquemos y ya. No. Quizás en la universidad sea otra cosa, ya es distinto. Pero mientras están en el colegio, distinto. Aquí marcan tarjeta, aquí vienen aquí. Y si no, llévenselos. Y ahí notaron un plus, y ahí notaron que esto era distinto. Y que estos curas y este colegio hacían algo distinto. Y eso lo valoraron y lo apreciaron. Claro, no inmediatamente, después. Pero además con argumentos. O sea, no era una cosa caprichosa, sino era hacerles caer en cuenta, hombre, son sus hijos. Perdón, estamos hablando de su hijo, ¿usted lo quiere? Sí, pues yo también. Entonces unámonos y trabajemos por él. Muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos a despedir con un muy fuerte aplauso a nuestro amigo José Leonardo Rincón. Gracias por esta vivencia y esta compartir de conocimiento. Esta es su casa, Universidad Iberoamericana Torreón. Gracias, buenas tardes, buenas noches.